Bueno, creo que hay algunos que no estuvieron en el recorrido, así que vamos a hacer la presentación general. Para quienes no me conocen, yo soy Verónica Benedet, pero no sé si nos vas a presentar. Ahí está, ella estaba esperando. Sí. Bueno, entonces dale. Pero bueno, espera. Hola. Tienes que encenderlo. ¿Ya has encendido? Ya está, hola. Tiene su propio ritmo. Bueno, sí, brevemente, o sea, primero daros la bienvenida al Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Vizcaya. Hoy, yo me presento también, soy Nayara Lázaro, la vocal de Cultura de esta delegación y bueno, ya lo he dicho antes en la visita guiada, ¿no? Que es verdad que cuando llega marzo parece que salimos no del subsuelo todas las mujeres y todo lo que hacemos, ¿no? Desde la delegación estamos trabajando día a día porque nuestra profesión también, el trabajo que realizamos las mujeres, trabajar por un ejercicio de la profesión en el que nosotras nos sintamos seguras, libres el empoderamiento, que también es un tema pero vamos, que trabajamos día a día en ello porque eso, pues por una profesión igualitaria. Y entonces Verónica Benedet, que la tenemos hoy aquí, miembro de Arc-Sarean, nos propuso, pues aparte del recorrido urbano que hemos realizado esta tarde a pesar de la lluvia, esperemos poder repetirlo pronto con mejor clima. Fuera de marzo. Sí. Nos propuso esta charla de Victoria Baeza, aprovechando que ella estaba aquí. Y pues bueno, nos pareció muy buena oportunidad. Así que ya les cedo la palabra para que nos cuenten lo que han venido a presentar. Bueno, a ver, no sé. Ahora, ahí está. Bueno, para quienes no me conocen, me presento, más allá de mi nombre, yo soy arquitecta y doctora por la Universidad del País Vasco. Soy investigadora en esa institución desde el 2007. Trabajo en líneas de investigación en relación a la valoración y gestión del patrimonio y hace ya casi 8 o 9 años sobre la perspectiva de género en la arquitectura y el patrimonio. Y hoy nos juntamos porque además de presentarla a Victoria, queremos aprovechar la ocasión para organizamos este primer encuentro de la red de arquitectas del País Vasco y Navarra, que somos un grupo muy, muy reducido, pero esperemos que nos empecemos a juntar todas, ¿no? Este espacio nace del deseo de encontrarnos, de reconocernos, de fortalecer profesionalmente desde la colaboración y del apoyo mutuo. Arc-Sarean es una plataforma feminista que busca visibilizar y fortalecer y promover el trabajo de las mujeres profesionales y personas históricamente excluidas de las disciplinas de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio, y nos movemos en un territorio un poco híbrido entre la investigación académica y el activismo feminista, impulsando jornadas reflexivas como las que traje hoy. Después, si quieren, se pueden agarrar este tríptico, que las impulsamos desde la Universidad del País Vasco en la capital, en Vitoria-Gasteiz. La semana que viene son estas jornadas, y hacemos charlas de difusión, actividades de visibilización y de espacios de intercambio, ¿no? Esta red es precisamente una expresión concreta de ese compromiso. Y quiero agradecer especialmente al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, que nos brindan este espacio y que nos acompañan en esta iniciativa de la red. Un agradecimiento antes de que se vaya Nayara Lázaro por toda la ayuda. A Itziar, que la acabo de conocer, pero también sé que ha organizado todo esto. Y a Miren Escartín, que no sé si está acá ahora. Miren, ¿se fue? Ah, no, está ahí. Miren, que ha sido la protagonista del año pasado de esta red. Y además este apoyo de esta institución demuestra que las instituciones también pueden y deben ser aliadas en la construcción de una profesión más equitativa y más equilibrada, ¿no?, para las mujeres. Gracias también a todas las que participaron en el recorrido y que hicieron posible que, a pesar de la lluvia,
sigamos para adelante. Cuando hoy hicimos el recorrido, hablamos de un remapeo o de nuevas cartografías. Nos referimos a algo muy sencillo y que tiene que ver con algo bastante transformador, que es volver a mirar la ciudad. No limitarnos al mapa que heredamos, sino hacernos otras preguntas. Siempre se cuentan lo mismo y casi nunca se mencionan a otras personas, ¿no? Es volver a dibujar la ciudad incorporando aquello que tantas veces queda fuera de ese relato oficial. Y cuando hablábamos de un remapeo feminista, y no femenino, sino feminista, y por ahí que es una palabra como que trae urticaria para algunas personas, hablamos de una forma de mirar que presta atención a las desigualdades. Nos preguntamos quiénes tuvieron oportunidades, quiénes fueron reconocidos y quiénes no en ese mapa de la ciudad. No se trata únicamente de añadir mujeres o nombres de mujeres a una lista, que ya sabemos por ahí, sino revisar estructuras de reconocimiento, de comprender y de diseñar la ciudad desde la perspectiva diversa de todas las personas. Por eso hablamos de feminismo. Si pensamos en la transformación de Bilbao, muchos proyectos impulsados por Bilbao Ría 2000, que es justamente donde estuvimos recorriendo hoy, se asocian a grandes nombres internacionales. El caso más conocido, el Guggenheim. Pero sin embargo, detrás de esos nombres hubo equipos locales menos visibles que hicieron posible la construcción, y en esos equipos trabajaron muchas arquitectas cuyos nombres rara vez aparecen en la historiografía oficial. Estas arquitectas y las obras en las que participaron tienen un enorme valor en el contexto de la arquitectura contemporánea. Y si ellas ya han sido invisibilizadas en el proyecto de gran escala, imaginemos lo que sucede con muchas de nosotras que trabajamos en ámbitos menos reconocidos o en intervenciones más discretas. Nuestra contribución con frecuencia queda diluida o directamente fuera del relato. De ahí la importancia de la comunicación, tema central de hoy, que además dentro de la propia disciplina no todo recibe el mismo reconocimiento, que lo estuvimos también viendo hoy en el recorrido. Los edificios grandes, de gran escala, suelen concentrar esa atención, mientras que el espacio público, el paisaje o la infraestructura, que son fundamentales para caminar, para descansar, para habitar la ciudad, pasan muchas veces desapercibidos. Y lo mismo ocurre con otros campos dentro de la profesión, como el ámbito académico, la gestión o la parte administrativa o pública, ¿no? Muchas arquitectas desarrollamos nuestras prácticas profesionales en estas áreas menos visibles, pero absolutamente imprescindibles, ¿no? Y por eso es necesario incorporar miradas feministas que cuestionen estas jerarquías y desigualdades que no solo afectan a las mujeres, sino que afectan al conjunto que ejercemos la profesión y a la calidad de la ciudad que construimos, o sea, que nos influye a todos y a todas. Este encuentro es un primer paso para tejer una red de apoyo y reconocimiento, para compartir experiencias, para abrir oportunidades, para transformar colectivamente la manera que se reconoce y se ejerce la arquitectura. Hoy en el café hicimos un paro, digamos, un parate en este recorrido, y fue un lindo encuentro entre todas las que hicimos el recorrido. Bueno, gracias por estar aquí y gracias por sumarse a la iniciativa. Nuestra invitada de hoy nos abre un campo fundamental, que es la comunicación y la visibilización de nuestras contribuciones profesionales. Me acompaña la arquitecta Victoria Baeza, a quien agradezco profundamente que esté aquí en este primer encuentro. Victoria es arquitecta argentina, licenciada por la Universidad de Buenos Aires, y desde hace más de 20 años que trabaja en comunicación, curaduría y gestión de proyectos culturales y de arquitectura, liderando iniciativas tanto en instituciones públicas como privadas en Argentina. Es cofundadora de la red Soy Arquitecta y coordinadora del premio Soy Arquitecta. Además dirige proyectos y plataformas de difusión de la arquitectura, el diseño, la construcción, y ha sido directora del Museo de Arquitectura y Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, creado con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio arquitectónico.
Bueno, con esta trayectoria, Victoria nos invita a reflexionar sobre cómo comunicar nuestro trabajo y visibilizar nuestras contribuciones, una cuestión clave para el reconocimiento y la transformación de la profesión. Gracias. Quiero, hola a todas y a todos, feliz de ver caras que estuvieron en el recorrido antes. También feliz de encontrar a varios arquitectos varones, entiendo, aquí también en la sala, y sorprendida, y me alegra. Quiero agradecer también especialmente al colegio que nos da este espacio, que nos permite estar presentes aquí, y por supuesto a Verónica que me convocó para esta charla. Y me emociona poder estar compartiendo en este mes de marzo con ustedes este primer encuentro de arquitectas, ArcSarean, porque entiendo el valor que trae una red a llevar adelante cotidianamente nuestra disciplina. Bueno, el encuentro de hoy está dedicado a todas ustedes, a todas las que pusieron el cuerpo hoy en este recorrido y ponen el cuerpo todos los días en el desarrollo de nuestra actividad, a las que estuvieron antes, a las que abrieron el camino y a todas las que están formándose, estudiantes y nuevas arquitectas. Y básicamente lo que me interesa que hoy tengamos en esta charla es un punteo con estas primeras imágenes de la presentación de algunos temas para luego sí poder tener un tiempo de intercambio en donde podamos hacer preguntas, podamos proponer cuestiones y también, ahora que veo a varios varones arquitectos, me interesa también escucharlos en ese intercambio. Hoy tuvimos, como decía Verónica, este recorrido o este remapeo de las arquitecturas de la RIA, que a mí me resultó muy interesante porque aprendí muchísimas cosas, pero creo que más allá de rescatar estas figuras que muchas veces luego en la ciudad pasan inadvertidas, creo que lo que nosotras hicimos también como acción interesante es el haber puesto el cuerpo en la ciudad, porque la caminata no fue solamente el registro de lo que nos iba mostrando Verónica, sino también lo importante de habitar ese espacio y entenderlo a partir de quienes lo fueron proyectando. Por eso, antes como de empezar a plantear el tema, quiero también rescatar el trabajo importante que hacen muchísimas colegas y maestras como Verónica aquí y como, no sé, Zaida Mucci, hoy hablábamos de Carolina Quiroga con la plataforma Lina en Argentina, Inés Moisset, Ana Falú. Todas ellas trabajan tratando de reescribir una nueva historia de la producción arquitectónica, buscando rastros en archivos, en bibliotecas, y la verdad que es un trabajo arduo, muy difícil, porque casi no existen esos rastros y la mayoría de las veces han sido borrados intencionalmente. Entonces ese trabajo es fundamental para que nosotras hoy podamos pararnos y tener una base para poder construir. Bueno, entonces, como decía, la idea es que hoy podamos hablar un poco acerca de la producción cotidiana de todas ustedes que ponen el cuerpo todos los días, de mí, más allá de este registro de estas arquitectas más notorias dentro de la disciplina. Creo que hay un valor en el registro de nuestra propia producción que nosotras no entendemos, que es vital y hay que hacerse cargo. Por eso creo que en principio lo que quiero con esta charlita iniciar es asumir que hay que darnos una voz para poner en este cuerpo que sí entra en acción todos los días y poder proyectar esa voz hacia la ciudad. Por eso tenemos que tratar de cambiar o construir un nuevo discurso. Y si bien, como veíamos antes, es vital este trabajo que hacen ellas, dándonos esta base del registro de todas estas arquitectas que nos antecedieron,
es importante que hoy tengamos y aprendamos a tener como una capacidad de poder enunciarnos y definirnos a nosotras como profesionales. Para eso es vital, como este doble comprensión entre lo que nosotros desarrollamos en nuestros espacios privados, en nuestros espacios íntimos, con nuestras familias, cómo nos desempeñamos en el espacio de producción, en el espacio de la profesión y también en los espacios públicos. Aún hoy sigue existiendo esa imagen del arquitecto varón, solitario, que de alguna manera es difundido y validado sigue siendo aún por las facultades, y doy un caso hoy en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Todavía no hay una cátedra de arquitectura, de diseño, que en teoría es la materia troncal, que sea llevada adelante por una mujer. Entonces digo, de alguna manera eso sigue siendo validado y también está asumido un poco por la cultura popular. En la idea del arquitecto, bueno, de hecho hoy hablábamos en el bar, este colegio se llama Colegio de Arquitectos. En Argentina algunos colegios han ido cambiando y han tomado el término arquitectura como nombre. Entonces, esa imagen de alguna manera se contradice con la realidad de asumir y poner en juego lo que el espacio de producción, que es el que nosotras participamos cuando desarrollamos nuestra profesión, junto con los espacios de cuidado, de reproducción, que son una realidad. Entonces, eso siempre de alguna manera imposibilita nuestra presencia en los espacios de trabajo. Y entonces, para poder cambiar ese paradigma, es importante que registremos el valor de nuestra propia producción. No importa el rol que desempeñemos y en el lugar que estemos trabajando. Tomar conciencia y poder producir nuestros registros no es solo un ejercicio individual. Cuando hablo de registros, hoy hablábamos de varias cosas en el recorrido. Hay una cuestión de empezar a poner los nombres, de empezar a nombrar, de empezar a nombrarnos, de empezar a presentarnos, de cómo empezamos a describir lo que realizamos y además a tener presencia en la firma de los planos, en los registros, no sé cómo es aquí, pero el tema de la matrícula, en Buenos Aires el estudio que se matricula no necesita que todos estén matriculados los profesionales, puede estar matriculado solo el que firma, y entonces muchas veces por una cuestión en teoría de economía o de presupuesto, solo se matricula uno y generalmente es el arquitecto varón, porque se asume que, bueno, que por ahí la socia o la mujer va a estar entrando y saliendo porque tiene que también cuidar a los hijos o tener otro tipo de vida. Entonces, finalmente no aparecen en los planos. Y otra cuestión importante que también empezamos a hacer como un ejercicio dentro de las bibliotecas es que en las fichas, en un momento cuando se hacían las fichas físicas, entonces había una cuestión de espacio suficiente para escribir, se ponía solo un primer apellido. Y entonces se elegía el primer apellido que casualmente siempre tenía que ver con el del varón, y hoy hablábamos también algo en el recorrido de esto de cuando hay que elegir un nombre de quienes llevaron adelante ese proyecto, generalmente se termina seleccionando el masculino. Entonces yo decía que empezar a tener conciencia que el registro de lo que nosotras hacemos como producción arquitectónica es fundamental, empezar a hacer archivos de lo que hacemos, empezar a fotografiar los materiales, empezar a entender que eso hace la construcción de nuestra propia historia personal en la producción de la profesión, y que eso claramente va a colaborar a la construcción de una historia contemporánea de la producción arquitectónica, porque como vimos, tanto en el recorrido como en lo que les planteaba de quienes investigan lo que pasó, es muy difícil que aparezcan rastros de lo que se han hecho nuestras compañeras que nos antecedieron. Entonces es casi una obligación de nuestra parte que lo que nosotras hacemos esté presente y sea registrado por nosotras. No es una cuestión de formalidades, sino que es algo que va a llevar a que la historia pueda escribirse
de otra manera. Y por eso me pareció importante armar esta pequeña hoja de ruta para que ustedes puedan acordarse cotidianamente de cuestiones que hacen a nuestra producción y que tienen que ver con esta nueva mirada. Creo que hay un ítem fundamental que es cambiar el punto de vista. Nosotras tenemos que crear nuevos sistemas de valoración porque no es importante solamente la manera como llevaron adelante quienes abrieron el camino, sino que además nosotras tenemos que cambiar el modo con el que miramos. Y cómo nos miramos a nosotras y miramos a nuestras compañeras. Por eso tenemos que valorar la producción de todas las mujeres en cualquiera de los ámbitos. Porque además esto lo que trae es una capacidad de diversidad en las producciones que van a permitir la construcción de un discurso nuevo. Pero para que todo esto suceda, nuevamente vuelvo al primer punto, que es que hay que nombrarse para existir. Y si a lo largo de la historia borraron las huellas de la producción de las mujeres, nosotras hoy tenemos que hacernos cargo que solo lo podemos hacer nosotras mismas. Y entonces, si yo decía que el primer paso es de aprender a ver cómo nos nombramos y cómo valoramos el registro de los materiales de nuestra producción arquitectónica, hay un segundo paso que resulta inevitable, que es el de intervenir la escena, de empezar a hacer presencia en el espacio y ocupar los lugares que evidentemente, los lugares a los que no somos convocadas. Entonces acá puse una secuencia de 3 cuestiones que son evidentes, y es que casi todos los paneles se generan y se arman con varones, internacionales, la Bienal de Venecia, nacionales, en cualquiera de los países. Y estos paneles que básicamente se autodenominan de expertos y son unos paneles espejos en donde se hablan y se autovalidan, de alguna manera, si no somos convocadas, tenemos que empezar a ver cómo participamos de ellos para crear un conocimiento diferente en donde podamos hacer un intercambio entre las diferentes miradas. Otra cuestión es el tema de los premios. Yo no sé cómo es aquí, pero en la Argentina, bueno, y a nivel internacional, por supuesto, y esto de los Pritzkers, que ahora se demoraron por toda esta movida de los archivos americanos, pero digo, los premios siempre tienen jurados que básicamente están conformados por los mismos referentes. En los colegios profesionales, los jurados para los concursos de proyectos también, siempre, o al menos en América, en Latinoamérica, se maneja de la misma manera, que siempre están los mismos, que son parte de quienes son el consejo del colegio profesional. Y entonces siempre se están juzgando como los mismos tipos modelos de cómo hacer arquitectura, y se premian a los mismos referentes. Y por otro lado, los medios de arquitectura de alguna manera siempre tienen como una única voz de cómo mostrar la ciudad, y traje como hecho paradigmático esta imagen de la BBC del 2014, la última, que me parece increíble como ejemplo. Y es que en una foto de los arquitectos ingleses que se sacó en la Riva por una exposición, cuando ellos tuvieron que difundir un audiovisual que hicieron, que tenía que ver con cómo los arquitectos y arquitectas, pero bueno, en ellos es un único género, habían contribuido a la arquitectura moderna, tomaron esta foto que existía en una exhibición previa y sintieron la impunidad de poder cortarla y sacar a Patty Hopkins, que era un estudio asociado de dos, ambos, Patty y Michael, cortaron la foto e hicieron la difusión, que si hoy la buscan en internet sigue existiendo, con la foto de abajo, en donde los varones arquitectos eran quienes habían contribuido, estos varones ingleses, a la arquitectura contemporánea. Entonces, de alguna manera, lo que quiero decir con esto, y retomo lo anterior,
es que ahora sí, después de aprender a ver cómo tomamos nuestra voz, la ponemos en nuestro cuerpo y nos proyectamos hacia la ciudad, debemos empezar a intervenir el espacio de la disciplina para poder empezar a exigir paridad real, porque nos es propia, porque tenemos que colaborar en la construcción de nuevos liderazgos que tengan que ver con esta forma más colaborativa, de trama horizontal, donde pueda haber varias voces y una diversidad que sume a una construcción de un conocimiento nuevo, y de ahí es que es vital que nuestro rastro se convierta en visible dentro de la arquitectura y de la historia contemporánea de la profesión. Y como para eso es necesario apoyarse en datos, nosotros en la Argentina hicimos desde la red a la que yo pertenezco, que soy arquitecta, que ya tiene 6 años o 7, hicimos una encuesta junto con la línea de patrimonio de arquitecturas, la línea feminista de arquitecturas, diseños y urbanismos de la Universidad de Tucumán, y con el CONICET elaboramos una encuesta que fue contestada por más de 2.400 mujeres arquitectas de todo el país, que conformó un informe preliminar que al que les interesa está colgado de nuestra web, y que también nos permitió elaborar después a la red un mapeo que fue muy interesante, lo digo acá en el colegio, porque elaboramos un mapeo de cuestiones que analizamos a partir de esta encuesta, y entonces le propusimos a cada uno de los colegios profesionales de cada provincia sentarnos a charlar y a mostrar qué es lo que hoy pasaba en el estado real de las mujeres profesionales del país. Y entonces, bueno, ahí tuvimos un ida y vuelta con los colegios que tuvieron respuestas de diferente índole. Pero lo que me interesa rescatar, y traje 2 números nada más, pero más que nada para mostrar también la importancia de las estadísticas a la hora de tener que tener una base para poder hablar y plantear esto, es que había un 63% de arquitectas que asumía que la pérdida de oportunidades laborales había tenido que ver justamente con que quienes proponían el trabajo asumían que el profesional varón no iba a tener que enfrentarse con las realidades de tener que dedicar tiempo al cuidado de familia, de hijos o momentos de reproducción. Y el otro número importante que me parecía interesante traer al colegio es que el 96% pedía que los colegios profesionales empezaran a implementar políticas con perspectivas de género, pero no solo que empezaran a mencionar el tema de las políticas, sino que además en ese marco hicieran realmente actividades, proyectos, acciones que pudieran llevar a lo llano y a lo diario el tema de la presencia de la mujer en el espacio de la disciplina. Y bueno, y sí, como lo personal es político y esta es una frase desafiante que fue usada en la segunda ola del feminismo y que en ese momento tenía que ver con desafiar lo que era la familia nuclear. Me gustó tomarla para proponer desafiar hoy a lo que sería nuestra familia de la comunidad del universo de la arquitectura, y proponer entonces que entre nosotras y en este marco de la red, de este primer encuentro de ARCSA Arean, dije bien, las experiencias, como hoy hablamos también en el bar, esta posibilidad del encuentro, de las conexiones y combinaciones entre los saberes diferentes de todas las profesionales, genere un cuerpo y un conocimiento nuevo que pueda aportar a esta nueva construcción de un discurso diferente. Porque claramente nuestra presencia, como pongo aquí, no es neutral, nuestra presencia en el espacio no es neutral, y tenemos que abordar esta situación con potencia feminista. Uy, creo que es mi teléfono. Sí. Pelu, me lo pagas. Está ahí en la cara.
Perdón. Es otro horario en Argentina. Bueno, entonces creo que les decía que esto de crear saberes desde la horizontalidad, decía antes aquí, es fundamental, y que esto hace que nuestra presencia esté puesta en el espacio, y que este ejercicio personal que se convierte en lo político también pueda sumar a el espacio público. Y entonces lo que traje es como ejemplo para contar un poco esto que les vine planteando, es el premio Soy Arquitecta. Este es un premio que generé dentro del marco de la red, que se convirtió en una plataforma muy potente para visibilizar la producción de mujeres profesionales en todo el país, que visibilizó lo que ellas hacen, pero que además se convirtió en referencia para un montón de arquitectas que no se animaban a postular, para muchísimas estudiantes que empezaron a pensar en la profesión de una manera diferente. Y bueno, lo que les quería contar es que cuando lo pensamos, por un lado lo planteamos como un premio que diera lugar a las profesionales que no son reconocidas o que ocupan espacios más anónimos. Generalmente el proyecto y el diseño es lo más reconocido en términos generales, pero muchas veces el más porcentaje de las mujeres transitamos a lo largo de nuestro desarrollo profesional diferentes incumbencias de la arquitectura, básicamente porque también a veces como necesitamos más espacio para cuidar a nuestros hijos más chicos, decimos, bueno, buscamos un momento del trabajo que sea dando clases a lo mejor en la facultad y después volvemos al estudio, o a veces entramos y nos convertimos en técnicas. Hay muchísimas incumbencias que no son reconocidas, que son más silenciosas, y que, bueno, en un momento hoy en el recorrido hablamos de las arquitectas técnicas que son fundamentales a la hora de la producción arquitectónica. Entonces, el primer planteo que hice para poder diseñar este premio fue que hubiera una serie de categorías que denotaran a las diferentes incumbencias, no solo que estuviera el proyecto como única categoría, sino que aparecieran las formadoras, las activistas, las técnicas, las divulgadoras, las diseñadoras, las promotoras, las llaman aquí las desarrolladoras, las promotoras, porque, creo que no me olvido ninguna, porque justamente todas estas categorías hacen a la arquitectura. Y eso fue muy interesante porque nos trajo una serie de proyectos y de trabajos que no esperábamos, pero además, dos cosas quiero decir de esta primera etapa del premio, que en lo que implica la postulación o autopostulación, primero, esto de autopostularse lleva a que una pueda reconocerse hábil. Hoy decíamos, qué difícil cuando una se siente afuera de la profesión y hace que se corra como a otros lugares, otros roles. Esto de autopostularse lleva a que una pueda hacerse cargo de lo que viene haciendo, a organizar sus materiales y a presentarse. Y postular a una colega también lleva a esto de lo cotidiano, de empezar a compartir y tener solidaridad entre nosotras. Y lo que pedimos al inicio de la postulación es un texto que nos describa, que describa por un lado lo que hacemos, pero al mismo tiempo que cuente nuestra producción en un contexto familiar y profesional. Entonces ya eso nos obliga, digo, como ejercicio, porque de alguna manera este premio fue pensado para eso, para que el proceso del premio pusiera a las profesionales en
un ejercicio y en un trabajo de revisarse a sí mismas y a su propia producción. Entonces, ya el escribir ese texto nos hace poner en contacto con nuestros propios materiales y ver qué queremos y qué venimos haciendo, e inclusive preguntarnos si lo que venimos haciendo es lo que queríamos hacer. Bueno, después, otra cosa que detectamos y con lo que empezamos a hacer talleres, es que muchísimas profesionales, por un lado se daban cuenta que ni siquiera hacían un archivo de materiales de lo que venían trabajando, que no tenían fotos, que no sabían cómo hacerlo, y tal vez quienes trabajan más en el proyecto sí están más acostumbradas a mostrar su producción, pero quienes daban clases en la facultad o son activistas o técnicas, sí estaban acostumbradas a generar materiales para los alumnos o para los clientes, pero nunca habían pensado en cómo mostrar lo que hacen para hacerlo, para que los demás puedan valorarlo como resultado. Y entonces esto llevó a que hiciéramos talleres también de escritura, de cómo presentarse, cómo definirse, cómo mostrar. Y entonces esto que llamamos como tiempo de apoyo es que después de todas las que se presentan y se hace una preselección para que antes de llegar a las juradas, nosotros armamos juradas, un comité que esté conformado por juradas de distintos países. Verónica fue jurada el año pasado, una de las juradas de la última edición, pero digo, antes de eso hay un momento de apoyo en donde funcionamos también con todas las profesionales que se presentan, escuchando sus dudas en relación a sus propios materiales, a cómo presentarse, a cómo escribir. Entonces, todo ese primer año funciona como un año de formación, de alguna manera, para las profesionales que se presentan. Y el segundo año, entonces, de alguna manera, ese primer año acompaña esto que yo presentaba al inicio, que era esta primera etapa de ponernos voz, de poder proyectar la palabra y de poder hacernos presentes y trabajar con nuestros registros para que se conviertan en rastros para la construcción de una nueva historia de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura. Pero el segundo año, ahí intervenimos nosotras y lo que hacemos es todo un trabajo de difusión con todas las presentaciones, no solo con las ganadoras. Y entonces lo que empezamos a hacer son talleres, exhibiciones en todos los colegios de arquitectos y arquitectas del país, trabajamos con la prensa y hacemos eventos. Entonces eso lo que hace es colocar en el espacio a la fuerza, empujar y hacer presencia para que todas estas producciones que están invisibilizadas empiecen a intervenir y a generar un diálogo con todas las matrículas. Aquí traje lo que entraba para mostrar 9 trabajos diferentes de la última edición del premio, pero que me interesaba como mostrar que en realidad lo que se presentan son o arquitectas que están en la facultad, como las dos primeras, arquitectas activistas que trabajan en la calle y en el espacio y con la arquitectura social, técnicas, en el caso aquí de María, ella es una arquitecta en Córdoba que trabaja en el Instituto Nacional de la Vivienda en el marco del CONICET, y ella es una arquitecta que investigando desarrolló un producto hoy creo que algo se hablaba de los restos de basura, de residuos industriales, y patentó unas tejas con este material y está funcionando, ¿no?, en todo el país. O una arquitecta técnica que se dedica a la iluminación y hace unos proyectos maravillosos, o una arquitecta que trabaja con grandes intervenciones urbanas. Quiero decir con esto que en realidad la idea es poder llevar a cuestionar un poco lo que estamos viendo hoy como producción arquitectónica y ponerlo en juego con un montón de cosas que están sucediendo
en la disciplina. Y esto muestra aquí un poco también algunos números. Tuvimos más de 600 postulaciones de todo el país, se nominaron a 413 arquitectas. Esto tiene que ver con que muchas veces había arquitectas repetidas, porque también pasa esto, que nosotros bregamos para que se autopostulen, por un lado, para que sientan la capacidad y de poder estar presentes en el premio, pero también muchas veces entre colegas se postulan y entonces hay muchas veces están repetidas algunas porque fueron postuladas por varias compañeras. Participaron casi todas las provincias del país, hicimos muchísimas exhibiciones para llevar esto a los espacios de decisión y a los colegios profesionales, y acá un poco lo que se muestra dentro de las categorías es cada uno de los porcentajes de las arquitectas que se presentaron. Y esto va de la mano de esto que dice aquí, que es construir una historia coral. Justamente el valor está en poder hacer una trama con todas estas producciones. Entonces, bueno, para terminar y pasar a la parte más interesante, que es la que quería generar, que es la de intercambio entre nosotros y nosotras, entender, asumiendo hoy que es este primer encuentro de la red, que la solidaridad no se puede asumir, que en realidad hay que construirla entre todas nosotras, que seguramente quienes estamos aquí no pensamos igual, tenemos diferentes edades, diferentes orígenes, podemos tener más ansiedad por algunos cambios o más experiencias para aportar, pero sin embargo, desde ese lugar, si asumimos que el valor de la solidaridad es lo más importante entre nosotras, más allá de las diferencias que podamos tener, podemos construir y crear el valor de trabajar en conjunto y crear una red. Y hoy me preguntaban, a partir de la experiencia de la red en la que yo participo, qué cosas son las que, por qué le da sentido, ¿no? Y en realidad lo que es fundamental poder sentirse, por supuesto, acompañada por otras compañeras, pero también es muy importante apuntalarse cuando una tiene dudas o cree que no sirve para lo que está haciendo. También está bueno colaborar con los pequeños rasgos de solidaridad, desde pasarse el dato de un proveedor a compartir dudas sobre alguna cosa que se esté realizando como proyecto, o compartir información. Nosotras, yo hoy contaba como ejemplo que tenemos dentro de la red, que somos un WhatsApp de más de 600, compartimos cotidianamente proveedores entre todas, creamos una base enorme de contactos y nos los vamos pasando muy naturalmente como un acto de colaboración y llamar apuntar a este otro. Y eso hace, tengo esta duda, acaba de cambiar el código de edificación, quién está haciendo propiedad horizontal con X pisos, qué pasó con lo de la esquina, y ahí aparece otra que cuenta, dice, bueno, yo puedo dar un taller. Digo, hay una vitalidad en ese chat que hace que todas las profesionales puedan sentirse acompañadas en el tránsito y en el desarrollo de su tiempo profesional. Y creo que eso es vital para todas y para llevar adelante mejor nuestra profesión con nuestros compañeros, colegas varones que también están aquí. Así que si querés, ahora podemos pasar como a un tiempo de preguntas. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo o previamente del recorrido o comentar algo directamente de la charla o bueno, o sí, lo que quiera. ¿Alguna se anima a contar cómo se presenta como arquitecta? ¿Hichazo? Venga, a romper el hielo.
Hola. Pues a mí me parece una pregunta muy difícil de contestar y a lo largo de mi vida, desde que soy arquitecta, ha ido cambiando. O sea, yo me he definido de una forma como arquitecta, me he definido con otra. A veces no me he definido ni como arquitecta, porque yo sí que pertenezco a esos grupos que has mostrado antes en el quesito, ¿no? Que no es la arquitecta típica dedicada al edificio, a la construcción. Yo hoy en día me defino como una arquitecta urbanista que he creado una iniciativa profesional a partir de una tesis doctoral, de una investigación sobre urbanismo ecofeminista. Por lo tanto, no es lo habitual, ¿no? Cuando a alguien le dices soy arquitecta, no es lo primero en lo que piensa. Pero bueno, en este momento estoy contenta. He elaborado una herramienta metodológica para definir, para determinar si en un barrio las personas tienen derecho a la ciudad desde una perspectiva ecofeminista, a ver si tienen las cosas necesarias, los cuidados ecosistémicos y los cuidados necesarios para vivir, ¿no? Para mantener la vida. Y en este momento sí estoy más ilusionada, más, digamos, amigable con mi profesión. No siempre ha sido así. Hasta que he encontrado ese lugar me ha costado bastante. Yo no me identificaba para nada con lo que se enseña en la carrera. Me refiero a la forma de enseñar, ¿no? De cuanto más sufras, más tal, quien haga más gaupasas es mejor que quien no. No iba nada conmigo todo ese tema. Y a mí me abrieron las puertas de esta nueva arquitectura pues las vivencias en Latinoamérica, ¿no? Yo he estado en varios países allá y a mí eso sí es lo que me ha marcado, lo que me ha dado ese urbanismo participativo, esa forma de hacer, a veces desde la necesidad, ¿no? Que no queda otra, de unirse, de colaborar, y así me defino yo ahora. Gracias. ¿Algún arquitecto quiere tomar la palabra de los que están presentes? ¿Alguno que me haga la pata? ¿No? ¿Y alguno quiere contar por qué vino o qué es lo que le interesaba venir a escuchar? No. Bueno. ¿Alguna de ustedes quiere contar Bueno, yo he venido para reivindicar. Creo que estas charlas que hay de todos los meses o bueno, más o menos, son muy importantes porque antes no existíamos. Ayer me mandó una sobrina que vive en Buenos Aires, están de vacaciones en Río de Plata, me mandó una cosa de la casa sobre el arroyo. Claro, bueno, eso que siempre ha sido de un hombre. Exacto, y es mentira. Exacto. Lo hicieron entre los dos, que su mujer era arquitecto, y además yo creo que la idea era de ella, porque era para sus padres. Exacto. Sí. O sea, es... y eso fue de una reivindicación de Carolina exacto, y eso se logró sí, después de muchísimo tiempo que apareciera escrita con su nombre en la documentación de la presentación de los planos. Pero los planos están firmados por ella. Sí. Pero después luego fue... Pero todo el mundo lo conoce como la casa de su marido. Exacto. O sea, entonces, bueno, es un... Y hay, por ejemplo, una foto... Yo tengo un link para una visita guiada, porque mi sobrina estuvo ayer y me mandó fotos y el link de la... Y bueno, pues eso es un ejemplo de muchas cosas que pasaban. Claro, exacto. Bueno, gracias. Porque ha habido una época en que a las mujeres no nos importaba que nos dejasen trabajar, más que reivindicar el hecho de que éramos mujeres. Entonces, pues por eso he venido. Gracias. Y tú, perdón, te voy a hacer una pregunta, yo creo por lo que escuché, porque yo no la conozco, pero entiendo que tiene producción importante de arquitectura aquí. No, ¿Me puedes decir tu nombre? Maybe Morras. Bueno, no sé si tengo producción importante. Bueno. Yo hay algunas cosas de las que me siento muy orgullosa, por ejemplo, de Bilbao la Vieja. Sobre todo porque he tenido la suerte
de que yo en aquel momento era socia de Teresa Segura y éramos socios 4, nosotras 2 y nuestros maridos. Y nuestros maridos les encargaron el PERRI de Bilbao la Vieja, el Plan de Rehabilitación y Reforma Interior de Bilbao la Vieja, pero a su marido le hicieron director de urbanismo de la Diputación y mi marido le eligieron concejal de urbanismo de Guecho. Entonces nos quedamos ella y yo, lo hicimos nosotras. Que no nos lo habían encargado a nosotros, pero como se lo habían encargado a una sociedad, por eso he dicho antes que he tenido la suerte de estar muchas veces en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Entonces, pero además éramos lo suficientemente jóvenes como para poder verlo hecho. Está totalmente ejecutado. O sea, de ser un fondo de saco con 2 esquinas, un desastre, ahora está abierto. Para mí lo más importante ha sido la prolongación del puente San Antón, que ha unido con Miribilla. Luego, el que se hayan quitado todos los fondos de saco, se han abierto, es una orografía muy complicada, pero se han hecho unas plazas muy bonitas uniendo las calles, se han abierto zonas donde parecía que no se podían abrir, se han abierto. O sea, creo que ha sido un logro. Yo estuve mucho tiempo sin ir y para unas jornadas que se hicieron aquí en el colegio fui a hacer unas fotos. Y bueno, me quedé más contenta, o sea, me quedé ufanísima. ¿Alguna le pasó esto de que su producción o haber sentido esto de no haber sido mencionada o algún tipo de... No, a mí me mencionaron. Muy bien, muy bien. Pero y si no hubieras hecho que te mencionen, me doy cuenta. Está muy bien. Digo, ¿alguna está acostumbrada o sabe cómo transitar una situación así? Yo no sé cómo es aquí, digo, yo tengo como la historia de allá, pero o sea, acá si no es nombrada. Claro, no, o cómo trabajan en los estudios profesionales, o también si hay... A ver. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A este respecto, con este tema que decís de si hemos estado en riesgo de no ser nombradas, sí que os puedo decir que yo, por lo menos a nivel personal, siempre he hecho el esfuerzo de estar vigilante. O sea, veo que las mujeres necesitamos estar vigilantes para no ser obviadas, ¿no? Y no tanto en el reconocimiento, a lo mejor en una publicación o algo así, sino en una situación de equilibrio, pues en cualquier reunión, en la vida cotidiana de la profesión. El otro día, o sea, os contaba cuando hemos estado tomando el café, ¿no?, que era muy surrealista la situación que tuve el otro día, de que hablando de mi propio seguro, ¿no?, de una situación mía profesional, con una... Bueno, pues estaban hablándole al que había sido mi socio. O sea, me estaban hablando a mí, pero le estaban mirando a él, ¿no? Era una situación como muy rara, es decir, vamos a ver, estás hablando de algo que me afecta a mí, le estás mirando a él como intentando validar su postura, ¿no? Eso en la obra me ha pasado también, el decirme, pero tú te vas a subir al andamio. Y decía, vamos a ver, soy lo suficientemente joven como para que eso me llame mucho la atención, ¿no? O sea, entiendo que esto pudiera pasar hace 30, 40 años, pero ahora no debería pasar. Y creo que son casos muy puntuales, pero... Cuando te pasa, dices, ahí va, estaba relajada y no tenía que estarlo, y no me estaba dando cuenta, ¿no? O en una situación de, pues eso, siempre tienes como que, pues bueno, no sé, pues lo que decías antes de poner el cuerpo en la visita. Me llamó la atención porque creo que es una expresión seguramente que aquí nos llama la atención, pero efectivamente tienes que poner el cuerpo y poner nuestro cuerpo de una manera como muy consciente. Porque es como que hemos vivido seguramente las mujeres de mi generación
hemos vivido más en esa situación de decir, no, esto está ganado porque hemos tenido la formación, porque nuestras familias han querido que fuéramos independientes y que fuéramos personas formadas, y es como que no sentíamos la necesidad de tener que defenderlo, pero luego hay en esos pequeños detalles, te das cuenta que todavía no. Todavía no, porque resulta que le miran a él cuando me están hablando a mí, y esos detalles, sin más, eso quería exponer. Se puede decir que no he tenido grandes momentos en los que decir, aquí he visto que me estaban, pero sí esos detalles que son importantes, porque te hacen no dejar de estar alerta constantemente. Y creo que también es importante que nosotras seamos conscientes que a veces hasta nosotras mismas tal vez generamos eso también. Tenemos que estar como atentas a también valorar el trabajo de otras mujeres. Sí, a mí, por ejemplo, en mi caso particular, muchas veces cuando me preguntan, ¿sos arquitecta? ¿Eres arquitecta? Sí, pero sí, soy arquitecta, pero no me dedico a la profesión en sí, trabajo en patrimonio. Como que te cuesta, como claro. que yo misma tengo que hacer un trabajo, ¿cómo que no trabajo en la profesión? Trabajo en la profesión, Claro. pero claro, no en lo que tú piensas, ¿no? Que es en la construcción. Claro. O en la obra, ¿no? Trabajo en otro rubro, ¿no? Pero sí, pero en realidad trabajo en patrimonio, ¿no? Trabajo en arquitectura, pero bueno... Es otro aspecto de la arquitectura. Exacto. Yo que acabo de interceptar aquí el micrófono. Está bueno. Que sí, un poco por añadir también, ¿no? Como por compartir, o sea, yo me llamo Lisa y bueno, tengo como un equipo, ¿no? Somos un equipo de mujeres arquitectas que nos llamamos PC Estudio, llevamos muchos años haciendo proyectos también bastante, no sé, un poco en la periferia de la arquitectura, ¿no? Pues sobre todo, bueno, lo que más nos gusta hacer y en lo que tenemos más trayectoria es en el diseño urbano ecológico, participativo, pero también tenemos algún proyecto de edificación y bueno. Y bueno, y también hemos hecho también comisariado, ¿no? También de las últimas Bilbao Bizkaia Design Week, por ejemplo, ¿no? Las semanas de diseño. Y bueno, y esto lo cuento también porque claro, yo como tengo como una trayectoria muy ligada como a esta periferia un poco en la profesión, donde no hay, creo que la obra, ¿no? Y lo comentábamos también antes, como que hay situaciones de la profesión que creo que que están más masculinizadas o donde esto es como más evidente, ¿no? Y yo la verdad que creo que como llevo trabajando muchas veces he trabajado también más, pues eso, entornos de diseño, ¿no? Donde hay muchas más mujeres, que aunque ellas todavía se quejan, ¿no? Cuando hablas con diseñadoras y tal, pero yo creo que el ámbito de la arquitectura es mucho peor, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Como mi experiencia así de hace unos pocos años más en dirección de obra y sobre esto de las pequeñas cosas, pero que, por ejemplo, yo lo noté como de una manera muy fuerte, cómo cambiaba desde el lenguaje, ¿no? Desde la manera de comunicarse, o sea, que creo que es como un entorno de trabajo tan construido desde lo masculino, que a lo mejor que a lo mejor no está hecho de una manera tampoco o sea, como queriendo hacerlo mal, ¿no? Sino que es una manera de hacer, bueno, que viene de ahí. Entonces, que la manera en la que la gente se comunica, la manera, ¿no? Desde la manera en la que se saluda, o sea, la manera en la que se saludan, ¿no? Es diferente con, ¿no? La manera en la que te encuentras hombres y mujeres, la manera en la que, pues eso, yo por ejemplo hacía una dirección de obra de un edificio público y claro, ahí éramos como casi 2 arquitectos y casi 2 aparejadores, ¿no? Los que estábamos ahí, entonces éramos como mucha gente, pero bueno, realmente la que firmaba y la dirección de obra era yo, que era la arquitecta, la directora de obra. Pero eso no era tan evidente, ¿no? O sea, que en las discusiones era como que todo el mundo opinaba mucho y a veces era casi que yo parecía que yo era allí la última, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que ocurren y que uno está allí presente y tienes un poco que reivindicarte, ¿no? Y a veces es como, bueno, voy a decir yo, vale, muy bien, pero aquí la que lo firmo soy yo, ¿vale? Entonces, bueno, la decisión pues ya la tomaré yo. Muchas gracias por vuestras opiniones, pero
Y como esto, o sea, que por ejemplo a mí me pasa, por ejemplo, con las obras, que me da como bastante pereza un poco por este entorno, ¿no? Y como esto también hace que yo creo que la mujer, o sea, como que tienes como una especie de hacer este esfuerzo extra, porque es como una manera de ser que a lo mejor para ti tampoco es tan natural y tienes como que estar luchándola en cada vez, que supongo que la gente que esté más en este como todo el rato, igual se va como acostumbrando más, pero por ejemplo a mí este choque, ¿no? Que por ejemplo sentí y que ahí tienes como esta duda también, ¿no? De si tú hacerte como ellos, o sea, como que ahí tienes como dos, o bueno, habrá varias, ¿no? Pero yo sentía un poco esta cosa de ¿qué hago? ¿Me hago como ellos? ¿Me comunico igual? ¿No? Porque los emails ya te sientes hasta como un poco tonta, ¿no? Como un poco naif, ¿no? Saludando, no sé, despidiéndote, diciendo qué tal estás, o sea, no sé, ¿no? Como no un email, como... Quiero decir que la amabilidad, que es un valor humano, no es un valor femenino tampoco, es un valor humano, ¿no? Porque eso no está presente, o sea, hay un montón de cosas que no sé por qué bueno, a lo mejor es que son femeninas y deberíamos reivindicarlo, pero que yo creo que son más bien como humanas y de educación incluso, que muchas veces no están presentes y bueno, como eso marca mucho. Y es como, y bueno, y que no sé muy bien cómo se puede trabajar esto, ¿no? Porque yo también aparte hicimos hace unos años, ¿no? Hicimos 2 años de encuentros, ¿no? Eking, que hicimos de diseñadoras y arquitectas, y ahí hablábamos, fueron encuentros bastante interesantes aquí en Bilbao, y nos reuníamos ahí como 20 o 30 mujeres, y poníamos, ¿no? Eran más encuentros donde hablábamos y poníamos mucho en común y la verdad que era muy interesante porque salían un montón de todas estas cosas, ¿no? Entonces era interesante como, pero a la vez no llegamos a ver cómo abordarlo, ¿no? O sea, vamos, que también me gustaría dejar como esta pregunta en el aire de si se nos ocurre o no sé, ¿no? Porque a la vez tenemos como poco tiempo también a dedicar, ¿no? También nos dimos cuenta de que, claro, requeriría como un tiempo, ¿cómo hacemos, ¿no? Para hacer cambios importantes en este sentido, ¿no? Pasa que generalmente eso queda como una necesidad, porque uno en esto, retomo lo de poner el cuerpo, ¿no? Uno resuelve cotidianamente, va quemando, apagando incendios, ¿no? Vas como, hago esto, tengo que hacer esto otro, y en la lista final te queda, bueno, tengo que pensar cómo quiero trabajar, qué quiero hacer, cómo me quiero definir, y entonces va quedando hacia el final. Y entonces por eso me parece que lo de la red, y vuelvo a la red, es fundamental, porque ese tiempo que nunca se tiene, cuando hay una red que contiene, tal vez por un lado se generan espacios para poder hablar de esas cosas en talleres o en momentos, o si no, se escribe alguna necesidad puntual y hay alguien que puede estar contestando. Digo, para mí lo de las redes es vital para mantener el cuidado de todas ustedes, ¿no? A ver, la red fue un poco una idea, porque yo participo en la red Soy Arquitecta y fue un poco copia, bueno, ¿no? Y que ya saben, ¿no? Son como las madrinas Soy Arquitecta. Pero, bueno, va ahí, ¿no? Será local lo que salga, ¿no? Porque al final las experiencias que se generan en Argentina es porque son otras personas, hay otros códigos. Nuestra red va en un ritmo que, bueno, no sé qué pasará, ¿no? O cómo irá avanzando. Igual es lo que cada una de nosotras queramos aportar en esa red, ¿no? Y sumar. Por eso también está como libre, ¿no? Ahora tenemos un grupo de Telegram donde intercambiamos cositas, no muchas, pero bueno, podrá fluir, podrá transformarse en otra cosa, ¿no? Pero digamos, lo que se produce en Argentina es otro contexto, la gente se mueve de otra manera. No, eso seguro, pero como yo las escuché en el café hoy hablar, y me parece que es que tienen muchos puntos en común y que está muy bueno que puedan acompañarse y apuntalarse porque digo, es el desempeño de la profesión en lo cotidiano, a veces es dura, a veces es pesada, o a veces, como contaba ella, te querés ir a hacer otra cosa porque te sentís excluida de tu propio espacio, o no sabés cómo pelearla. Entonces, en ese punto, que haya como un espacio de contención y de confianza, está bueno porque te sostiene y te anima a avanzar, a seguir, ¿no? A pelearla. A ver, yo agradezco igual al COAM, porque creo que el COAM de aquí de Vizcaya ha logrado que
estemos hablando esto, claro, básicamente. Quizás lo he propuesto yo vivo en Vitoria, lo he propuesto en el de Álava y no ha surgido, pero bueno, al final tiene que ver con las personas, ¿no? Que lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hasta las arquitectas que están aquí quizás no se muevan de la misma manera de las arquitectas en Álava, ¿no? Entonces es otro contexto, aquí más urbano, más, no sé, entonces, pero digo que al final esto es como que es una semillita que quizás va a expandir o quizás no, pero que puede llegar a que tenga su esencia, ¿no? Que quizás el modelo es un poco seguir pero su propia identidad. Claro, su identidad en ese aspecto. ¿Algo más que quieran charlar? Sí, antes de irnos. A ver, ahora ya sí, entrando en el tema, yo creo que se han dicho tres cosas, bueno, se han dicho muchas cosas interesantes, pero para mí tres claves, que una es el cuerpo. Si nosotras no pusiéramos el cuerpo, no recibiríamos las discriminaciones, número uno. O sea, lo que nos discrimina es cuando nos ven ya directamente, mujer, entonces tal, ya no ven arquitecta, ya ven mujer. Eso es el punto número uno y desgraciadamente o afortunadamente no nos podemos separar de él, luego va con nosotras, número uno. Número dos, que yo creo que es interesante y también lo ha comentado ella, los roles de género. Para que me respeten tengo que comportarme como ellos o comportándome como yo no me van a respetar o no me van a valorar o no se va a tener en cuenta mi opinión. Ese es un punto. Y para mí la red lo que es la respuesta a algo estructural, el contrapunto. Yo no creo que haya tantas diferencias, las hay, por eso estamos hablando de la profesión de arquitectura, porque esto es transversal en toda la sociedad, se llama patriarcado, es así, pero pues sí hay profesiones más feminizadas, más masculinizadas, sí hay realidades, idiosincrasias, la argentina, la de aquí, pero esas tres cosas, el que vamos acompañadas de nuestros cuerpos, el que hay una serie de roles de género que se nos asigna ya nada más nacer y el que es algo estructural y por lo tanto la red es el contrapunto, la unión, lo único que tenemos para apoyarnos contra eso estructural, eso es universal. Entonces yo creo que ahí es, pues sí, luego habrá que ver qué soluciones tomamos, cómo. Es muy importante eso, el tener el apoyo, el a mí sola no me pasa, te pasa a ti, esa circunstancia, pues varias hemos asentido con cosas que decían otras, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante la red, para tener, pues lo hemos comentado en el bar, ¿no? Quizá reuniones periódicas para tomar un café, para conversar, para decir cada cual lo que siente, en lo que está, en los proyectos que tiene, los problemas que tiene, ¿no? Para conversar y compartir, socializar, no sé, como una red de apoyo, ¿no? Bueno, si no tenemos más para hablar... Perdón. Perdón. Pues siguiendo un poco en lo que decíais, bueno, yo he trabajado en otro país, en Nueva Zelanda, donde hay un grupo bastante fuerte y es interesante porque un grupo de mujeres arquitectas que se llama Architecture Women New Zealand, y es interesante porque comparando con el grupo tuyo, pues han creado premios. También hay reuniones mensuales y también, bueno, ahora tiene 10 años, más de 10 años la organización, pero también hacen como talleres. Y es verdad que la necesidad de reunirse es importante porque es donde se intercambian las cosas. Y en el grupo Telegram yo creo que está bien, pero es bastante silencioso porque también no creo que todo el mundo se conozca. La gente no va a compartir sus problemas de trabajo con desconocidas. Y entonces, como hablabas también de comunicación, pues hay algo que hay que construirse y no sé si se dice malamente, pero se necesita encontrar personas que tienen el tiempo de construir esa base. Y en Nueva Zelanda empezó con mujeres que trabajaban en la universidad. Eran como un poco como tú y creo que era su proyecto de PhD o de doctorado, no sé. Y luego pues ya van 10 años y el premio es uno de los premios más grandes del país ahora.
Pero bueno, no sé si añado mucho, pero eso, que lo de reunirse es importante. Y, Totalmente. no sé, hay alguien que tiene que organizarlo, encontrar un local y adelante, porque... Bueno, aquí tenemos espacio. Sí, sí, aquí por Nos supuesto. Nos han ofrecido desde el año pasado. Lo que pasa es que no hemos generado, esta es la primera vez que Bueno, hemos generado, bienvenida esta vez, tenemos que ese es- espacio, que es el inicio. amablemente nos han ofrecido desde aquí. Así que... Bueno, gracias a todas y a todos. Vamos, ¿ya?